A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así dijo Jesús en Mateo capítulo 13 versículo 11, revelando que ciertos secretos divinos estaban destinados solo para aquellos que caminaban junto a Él. Imaginen, entonces, a los discípulos recibiendo enseñanzas que nunca escucharían las multitudes, verdades profundas, reservadas para quienes tenían la fe y el corazón abiertos a comprender lo inexplicable. Hoy vamos a adentrarnos en esos secretos que, aunque velados para muchos, son el tesoro espiritual que Jesús confió a sus seguidores más cercanos. Jesús revelaba en privado misterios del reino, secretos de los cuales hablaba en parábolas frente a los demás. Estos secretos son profundas enseñanzas sobre el reino de Dios, sobre la naturaleza de la fe y la verdadera esencia de su misión en la tierra. De hecho, en varias ocasiones, después de predicar a las multitudes, los discípulos le preguntaban a Jesús el significado de sus palabras. Ellos mismos no comprendían todo a la primera, pero sabían que había un mensaje más profundo escondido en cada parábola, en cada milagro, en cada palabra. Y así, en la intimidad de sus conversaciones privadas, Jesús les abría los ojos, les develaba verdades del reino espiritual, y, sobre todo, les mostraba el camino de la transformación personal y espiritual. Los discípulos comenzaron a comprender que los misterios de los que hablaba Jesús no solo explicaban el reino de Dios, sino también el propósito y el destino de cada persona en este mundo. Cada lección que Jesús les daba en privado era una llave, una puerta hacia una realidad divina que otros solo podrían ver en sombras. Uno de estos secretos era el poder de la fe genuina, capaz de mover montañas y de transformar la vida de aquellos que realmente la poseen. Jesús les enseñó que la fe no era simplemente creer, sino entender y vivir con el corazón y el espíritu alineados con la voluntad divina. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, les dijo una vez, subrayando que no se trata de la cantidad de fe, sino de su autenticidad, de su esencia. Aquí, Jesús desafió las expectativas de sus seguidores. Ellos, como muchos otros en Israel, esperaban la venida de un Mesías que trajera victoria y poder militar, alguien que los liberara de la opresión romana. Pero Jesús les reveló otra dimensión, explicándoles que su misión era espiritual, un reino sin ejércitos ni fronteras, un reino que empezaba en el interior de cada creyente. Con esto, les enseñó a mirar más allá de lo visible y a percibir la verdadera naturaleza del reino de Dios, un dominio que se manifiesta a través de la fe, el amor y la obediencia. Jesús también compartió con ellos la importancia de la humildad y del servicio, algo que, a los ojos del mundo, parecía contradictorio. El que quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos, les dijo. Con estas palabras, les mostró que la verdadera grandeza no residía en la posición ni en el poder, sino en la capacidad de servir a los demás con amor y humildad. Este era otro secreto profundo, uno que sus discípulos comprendieron solo a través del ejemplo de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Los discípulos entendieron que para conocer realmente los misterios del reino, tenían que renunciar a su propio ego, a sus propias ambiciones, y convertirse en siervos de Dios y de los demás. Esta fue una enseñanza revolucionaria que confrontó directamente las creencias de la época. Los discípulos no solo aprendieron a través de las palabras de Jesús, sino también observando sus acciones, sus silencios y su forma de relacionarse con las personas. Uno de los secretos más profundos que les reveló fue el poder de la oración en soledad. Jesús solía retirarse solo a las montañas o a lugares apartados para orar, algo que a sus seguidores les intrigaba enormemente. Ellos querían saber qué buscaba en esos momentos de quietud, qué tipo de conexión lograba que no podía alcanzarse en medio de la multitud. En uno de estos momentos, cuando Jesús oraba a solas y los discípulos le observaban desde lejos, fue Pedro quien se acercó y le pidió, «Señor, enséñanos a orar». Era un pedido sincero, un anhelo de comprender esa conexión tan íntima que Jesús tenía con el Padre. Fue entonces cuando les enseñó lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, una oración que parecía sencilla, pero que contenía una sabiduría insondable. Les mostró que la oración no es solo una serie de palabras, es un acto de confianza, de apertura espiritual y de entrega total al propósito de Dios.
Jesús les explicó que cuando oraran, debían hacerlo en secreto, sin buscar el reconocimiento de nadie, solo para abrir sus corazones a Dios. Les advirtió sobre la tentación de orar para ser vistos, como lo hacían los fariseos, quienes usaban la oración como una herramienta para ganar prestigio en lugar de acercarse a Dios. Este era un recordatorio constante de que lo que realmente importa es la intención del corazón. La verdadera oración nace de un deseo sincero de conocer a Dios, de entender su voluntad y de encontrar fuerza para seguir adelante, especialmente en momentos de adversidad. A través de estas enseñanzas, Jesús les reveló que la oración era mucho más que una práctica religiosa, era el medio por el cual sus discípulos podían conectar su voluntad con la voluntad de Dios. Les enseñó que en esa conexión profunda se encontraba la paz y la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Y esta era una lección que los discípulos solo entenderían en su totalidad tiempo después, cuando debieron enfrentar pruebas y persecuciones sin la presencia física de su Maestro. Pero además de la oración, Jesús les habló del perdón, un tema que para muchos era incómodo y radical. Les enseñó que el perdón no era opcional, sino esencial para aquellos que deseaban ser parte del reino de Dios. En una ocasión, Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús le respondió que no 7, sino 70 veces 7. Con esto, les hizo ver que el perdón no tiene límites. Les reveló que perdonar no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino una liberación para quien perdona, una manera de romper las cadenas que atan el alma a la amargura. El perdón, en el corazón del mensaje de Jesús, era un acto de humildad y obediencia, una muestra de que uno había renunciado a su orgullo para dejar espacio al amor y la compasión. Les enseñó que aquellos que no perdonan son prisioneros de sus propias emociones, mientras que quienes liberan a otros de su deuda emocional encuentran una paz interior difícil de describir. Y no solo hablaba de perdonar a quienes estaban cerca, sino también a aquellos que consideramos enemigos. Para sus discípulos, esta enseñanza resultaba desconcertante, pues en una sociedad marcada por el honor y la venganza, el perdón era un signo de debilidad. Pero Jesús les mostraba que el poder real no residía en la represalia, sino en la capacidad de trascender el dolor y el rencor. A medida que estas enseñanzas calaban en sus corazones, los discípulos comenzaron a entender que los secretos de Jesús no se trataban solo de sabiduría o conocimiento oculto, eran verdades que transformaban radicalmente su manera de vivir y percibir el mundo. Jesús no buscaba solo instruirlos, sino cambiar su esencia, moldear sus corazones para que pudieran reflejar la luz de Dios en sus vidas. Otro de los secretos que Jesús compartió con sus discípulos fue el del verdadero poder de la compasión, una compasión que iba más allá de un simple acto de bondad. Para Jesús, la compasión era una fuerza transformadora capaz de sanar, liberar y restaurar lo que parecía irrecuperable. Los discípulos observaban cómo, una y otra vez, Jesús se acercaba a los marginados, a aquellos que eran rechazados por la sociedad, los leprosos, los pecadores, los cobradores de impuestos. En cada uno de ellos, Jesús veía una oportunidad para demostrarles el amor incondicional de Dios. Y ese amor, enseñaba él, podía desatar cambios profundos. En una ocasión, Jesús les explicó que la compasión no solo era sentir lástima por alguien en situación de necesidad, sino un compromiso de acción que implicaba ponerse en el lugar del otro y experimentar su dolor. No era suficiente ver el sufrimiento, había que moverse a aliviarlo, sin importar lo que eso pudiera significar a nivel social o personal. Esto desafió la mentalidad de los discípulos, quienes, como la mayoría de las personas de su tiempo, habían crecido en un contexto donde el contacto con los impuros, con los enfermos o los pecadores, estaba prohibido. Sin embargo, Jesús les enseñó que el amor de Dios rompía esas barreras y los impulsaba a ver a cada ser humano como digno de amor y compasión. Esta lección se hizo evidente cuando Jesús sanó a un hombre leproso, un acto que, en la cultura judía, era sumamente riesgoso. La lepra no solo traía dolor físico, también significaba aislamiento y rechazo, una separación total de la comunidad. Pero Jesús se acercó a este hombre, y en un acto que dejó a los discípulos asombrados, lo tocó, rompiendo el tabú. Al sanar su cuerpo, restauró su dignidad. Les estaba enseñando que el amor auténtico, la compasión verdadera,
implicaba ir más allá de los límites que la sociedad había establecido. En ese momento, los discípulos entendieron que la compasión de Jesús no se limitaba a sanar cuerpos, sanaba almas y restauraba relaciones. Jesús también les reveló que la compasión era una forma de abrir el corazón a la gracia de Dios. La verdadera compasión no se reservaba para quienes merecían o pedían ayuda, era una gracia que se extendía incluso a los enemigos. En el Sermón del Monte, Jesús había dicho: «Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen». Y aunque a sus discípulos les costaba aceptar esta enseñanza, sabían que Jesús hablaba desde la verdad de su propia vida. Él no solo predicaba compasión, la vivía en cada acto, en cada palabra, en cada silencio. Su ejemplo les hizo entender que la compasión era un camino hacia la santidad, una manera de acercarse al corazón de Dios. A través de la compasión, Jesús les enseñó que el reino de Dios se manifestaba en actos de amor y misericordia. Les reveló que al ayudar a los demás, en realidad estaban sirviendo a Dios mismo. En una enseñanza memorable, les explicó que cuando ayudaran al más pequeño, al hambriento, al sediento o al enfermo, era a él a quien estaban ayudando. Con esta revelación, comprendieron que el servicio a los demás no era solo un mandato moral, era un acto sagrado en el que se encontraban directamente con Dios. Los discípulos también aprendieron que el poder de la compasión era una herramienta para la unidad y la reconciliación. Jesús los animaba a perdonar, a amar y a mostrar misericordia, no solo entre ellos, sino hacia todos los que se cruzaran en su camino. Esto era parte de su misión como seguidores de Cristo, y a través de estos actos, ellos mismos se convertían en reflejos del amor divino en el mundo. Jesús quería que entendieran que no podían vivir este mensaje en aislamiento, sino que estaban llamados a extender la compasión y a sembrar el amor en todo lugar. Así, la compasión se convertía en una forma de predicación sin palabras, una manera de mostrar la verdad del Evangelio sin necesidad de discursos. Los discípulos comprendieron que cada acto de bondad, cada gesto de empatía, era una semilla del reino que podía transformar la vida de los demás. Este era el poder oculto en la compasión, un secreto que Jesús les reveló a sus seguidores, enseñándoles que cuando amamos profundamente y sin reservas, Dios mismo actúa a través de nosotros, sanando, liberando y restaurando a quienes nos rodean. Otro de los misterios que Jesús reveló exclusivamente a sus discípulos fue la realidad del sacrificio, una verdad que desafió toda lógica humana y transformó profundamente su manera de comprender el propósito de la vida. Jesús sabía que el camino hacia el reino de Dios implicaba entrega y renuncia, algo que en su tiempo, y aún hoy, es difícil de aceptar. No hablaba de una renuncia forzada o de un sacrificio vacío, sino de una entrega llena de significado, un sacrificio que produce vida y libertad en aquellos que lo abrazan. En varias ocasiones, Jesús les habló sobre su propio sacrificio, el momento en que daría su vida por la humanidad. Pero estas palabras resultaban difíciles de entender para sus seguidores, quienes imaginaban un Mesías triunfante y victorioso, un líder que traería paz mediante el poder. Jesús, en cambio, les revelaba un concepto revolucionario: el verdadero liderazgo y la verdadera victoria se manifestaban en el sacrificio, en la disposición de entregar la vida por amor. Él les explicaba que, así como el grano de trigo debe caer y morir en la tierra para producir fruto, el sacrificio personal era el camino para alcanzar algo más grande que uno mismo. Uno de los momentos en que este mensaje resonó con más fuerza fue cuando Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su sufrimiento y muerte en Jerusalén. Pedro, confundido y atemorizado, intentó disuadirlo, afirmando que esto jamás debería sucederle. Pero Jesús le respondió de manera directa, diciéndole que estaba pensando como los hombres, no como Dios. En esa respuesta, sus discípulos entendieron que el sacrificio de Jesús no era una tragedia ni un error, sino una misión divina que ellos aún no podían comprender en su totalidad. Su muerte sería el mayor acto de amor y redención, un misterio profundo que solo más tarde lograrían entender. Jesús también les enseñó que el sacrificio no se limitaba a un acto final de entrega, sino que era un estilo de vida. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Con estas palabras, les revelaba que cada discípulo estaba llamado a vivir de manera sacrificial, a renunciar a su ego,
a sus deseos y ambiciones personales por algo mucho mayor, el propósito de Dios. Y aunque esto parecía un camino de pérdida, en realidad era un camino de liberación. Les enseñaba que, al soltar el apego a las cosas de este mundo, encontraban la verdadera libertad, una paz que nada ni nadie podía arrebatarles. Esta enseñanza sobre el sacrificio no solo hablaba de renunciar a posesiones materiales o a comodidades, iba más allá. Jesús les mostró que, para vivir plenamente el Evangelio, debían sacrificar el orgullo, el rencor, la necesidad de venganza, e incluso el deseo de ser reconocidos o valorados. Era un proceso de transformación interior, donde el corazón se purificaba a medida que abandonaban todo lo que no pertenecía al reino de Dios. Así, el sacrificio se convertía en una herramienta de crecimiento espiritual, un camino hacia la santidad y la unión con Dios. Jesús también les advirtió que seguir este camino implicaría enfrentar incomprensión, rechazo e incluso persecución. Les habló de las dificultades que encontrarían al vivir una vida contraria a las normas y expectativas del mundo. Pero en lugar de desalentarlos, les aseguró que estos sacrificios serían recompensados, que aquellos que perdieran su vida por su causa la encontrarían en el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús les prometía una recompensa eterna, una gloria que sobrepasaba cualquier dolor o sacrificio terrenal. Al comprender estas enseñanzas, los discípulos comenzaron a ver el sacrificio con otros ojos. Entendieron que lo que realmente estaban entregando no era una pérdida, sino una ganancia espiritual de un valor incalculable. Se dieron cuenta de que, al aceptar el sacrificio, también se acercaban más a la verdadera esencia de Jesús y a la misión que Él les encomendaba. Así, el sacrificio se convertía en un vínculo, en un lazo invisible que unía sus corazones con el de su Maestro y con el propósito eterno de Dios. A través del sacrificio, participaban en la obra de redención y descubrían un sentido de vida que trascendía lo temporal. La realidad del sacrificio, entonces, no era solo una enseñanza abstracta, era una invitación a vivir en completa libertad y en comunión con Dios. Jesús les revelaba que, a través del sacrificio, podían transformar su vida y el mundo que les rodeaba, llevando consigo la luz y el amor divino. Y este misterio, que parecía doloroso y difícil a primera vista, resultaba ser el camino hacia la paz y la vida verdadera, el secreto de una existencia llena de propósito y eternidad. Otro de los misterios que Jesús reveló a sus discípulos fue el significado profundo del reino de Dios. Mientras que las multitudes esperaban un reino terrenal, un sistema político que los liberara del yugo romano, Jesús hablaba de un reino invisible, espiritual, pero igualmente poderoso. Este concepto era radical y completamente nuevo para sus seguidores. Para comprenderlo, debían abrir su mente y su espíritu, pues el reino de Dios no respondía a las estructuras ni ambiciones humanas, era una realidad que trascendía lo físico y temporal. Jesús les explicaba que el reino de Dios no era un lugar al que se llega, ni un sistema que se impone, era una transformación interna, un cambio en la forma de vivir y de relacionarse con el mundo. Les dijo: el reino de Dios está en medio de vosotros. Con esto, les hacía ver que el reino no era algo distante o reservado para el futuro, sino una experiencia presente, accesible para aquellos que abrieran su corazón y su mente a los valores divinos. Les enseñaba que el reino de Dios se manifestaba cuando vivían en amor, en paz, y en obediencia a la voluntad divina, reflejando la esencia de Dios en cada acción y pensamiento. Este reino, les decía Jesús, empezaba como algo pequeño, insignificante a los ojos del mundo, similar a un grano de mostaza que, aunque pequeño, crece y se convierte en un árbol donde las aves encuentran refugio. Así es el reino de Dios, una semilla plantada en el corazón de cada creyente, que poco a poco se expande y transforma no solo la vida de quien lo recibe, sino también a quienes están a su alrededor. Este crecimiento, aunque silencioso e imperceptible al principio, es imparable y llega a transformar toda la realidad. Para los discípulos, esta enseñanza traía un mensaje de esperanza y a la vez de desafío, pues implicaba una responsabilidad personal. No se trataba de esperar un cambio externo, sino de convertirse en agentes de ese cambio. Jesús les reveló que ellos mismos eran parte del reino, que llevaban en su interior la semilla divina y que, a través de sus acciones y palabras,
podían expandirlo. Cada acto de bondad, cada muestra de perdón y cada gesto de compasión contribuían a que el reino de Dios se hiciera presente en la tierra. Así, la misión de los discípulos se convertía en algo más grande que ellos mismos, un propósito que iba más allá de sus propios intereses o deseos. Jesús les advirtió también que el reino de Dios no sería aceptado fácilmente, pues su naturaleza espiritual contrastaba con las aspiraciones y ambiciones humanas. Muchos no entenderían su mensaje, algunos incluso lo rechazarían o lo combatirían, porque representaba una amenaza para los poderes terrenales. Sin embargo, el reino de Dios no podía ser destruido ni limitado, porque su fuerza provenía del amor y la justicia divinos, no de armas o de poder político. Jesús preparaba a sus discípulos para enfrentar la oposición con paciencia y firmeza, sabiendo que su labor era sembrar y confiar en que Dios mismo haría que el reino creciera. Además, Jesús les enseñó que el reino de Dios no excluía a nadie. Su invitación era para todos, los pobres, los pecadores, los enfermos, aquellos que el mundo despreciaba o ignoraba. Jesús dejaba claro que el reino de Dios se manifestaba precisamente en medio de los más humildes y necesitados, en aquellos que estaban dispuestos a reconocer su fragilidad y a abrir su corazón. Para los discípulos, esto era un recordatorio constante de que el reino no pertenecía a los poderosos ni a los autosuficientes, sino a los que, como niños, se acercaban a Dios con humildad y fe. Con esta visión, Jesús rompía todas las concepciones humanas sobre poder y jerarquía. El reino de Dios no era un premio que se alcanzaba mediante méritos o posesiones, sino un regalo ofrecido a quienes se acercaban a él con sinceridad y disposición. Y era en la comunidad de los creyentes, en la unión de aquellos que seguían a Jesús, donde el reino se hacía palpable. Los discípulos entendieron que el reino de Dios se construía en la relación con los demás, en la capacidad de vivir en armonía, de apoyarse mutuamente y de compartir el amor que habían recibido de Dios. Así, el misterio del reino se les iba revelando poco a poco, no como un secreto reservado para unos pocos, sino como una realidad accesible para todos aquellos que buscaran a Dios de corazón. El reino de Dios, les mostraba Jesús, es una realidad que ya está aquí, pero que aún espera ser plenamente manifestada. Les enseñó a anhelar y trabajar por ese reino en cada aspecto de su vida, convencidos de que, aunque invisible a los ojos del mundo, el reino de Dios es la única realidad que perdurará eternamente. Otro de los misterios profundos que Jesús compartió con sus discípulos fue la realidad de la fe, una fe que iba mucho más allá de creer en conceptos o aceptar doctrinas. Jesús les mostró que la verdadera fe era una fuerza poderosa, capaz de mover montañas, de cambiar el curso de los eventos y de traer a la realidad lo que parecía imposible. No era una fe pasiva o teórica, sino una certeza activa, una convicción tan profunda que impactaba cada aspecto de la vida de sus seguidores. En varias ocasiones, Jesús les dijo que si tenían fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a una montaña que se moviera y ésta obedecería. Con esta enseñanza, les revelaba que la fe era capaz de romper las barreras de lo que el mundo considera posible. No se trataba de una fe en el poder personal de cada uno, sino en el poder de Dios actuando a través de ellos. Jesús les enseñaba a confiar en que Dios respondería a esa fe sincera, porque cuando alguien cree con todo su corazón, está en sintonía con el propósito divino, y Dios no ignora la confianza depositada en él. Para los discípulos, esta enseñanza era a la vez un desafío y un misterio. Comprender el poder de la fe requería abandonar la necesidad de pruebas visibles y de resultados inmediatos. La verdadera fe, explicaba Jesús, no depende de lo que se ve, sino de lo que se espera y se anhela en lo profundo del alma. Jesús les enseñaba a mirar más allá de la lógica humana, a dejar de depender de sus sentidos y a vivir en una certeza interna que va más allá de lo que el mundo percibe. En este sentido, la fe era como una visión espiritual, un don que les permitía ver con los ojos de Dios, con una perspectiva eterna. Jesús también les mostró que la fe es un acto de obediencia y entrega. No basta con decir que uno cree, la fe verdadera exige una acción, un paso que se toma aun cuando no se ven los resultados. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, le mostró que la fe se manifiesta en la disposición a dar un paso hacia lo desconocido.
La confianza en Dios le permitió a Pedro desafiar las leyes de la naturaleza, pero cuando comenzó a dudar, fue cuando el miedo y la lógica humana tomaron el control, y Pedro comenzó a hundirse. Este evento fue una lección viviente para los discípulos. La fe es un compromiso que requiere constancia y convicción, sin dejar espacio para la duda o el temor. Otro aspecto de la fe que Jesús les enseñó fue la importancia de la persistencia. En una parábola, Jesús les habló de una viuda que, aunque era ignorada por un juez injusto, logró que él le hiciera justicia simplemente por su insistencia. Con esta historia, Jesús les mostraba que la fe también es perseverancia, la capacidad de continuar confiando incluso cuando parece que no hay respuesta. Les enseñaba que, si esta mujer persistió con un juez injusto, cuanto más debían confiar en Dios, quien es justo y atento a sus necesidades. La fe, según Jesús, no se rinde ni se desanima, sino que sigue adelante, confiando en la bondad y en los tiempos de Dios. Además, Jesús les reveló que la fe es un puente hacia la paz interior. En un mundo lleno de preocupaciones, problemas y desafíos, la fe era el refugio donde encontrar tranquilidad. Les dijo que no se preocuparan por el mañana, porque Dios, quien cuida de las aves y viste de hermosura los campos, cuidaría también de ellos. La fe era una confianza en la providencia divina, una liberación de las cargas y las ansiedades. Les enseñó que confiar en Dios implicaba vivir con la certeza de que Él siempre provee, aun cuando el camino parezca incierto o lleno de dificultades. En última instancia, Jesús les mostró que la fe era la clave para abrir el corazón al poder de Dios, un poder que no solo transformaba sus propias vidas, sino que los habilitaba para ayudar a otros. Al sanar enfermos, liberar a los oprimidos y alimentar a multitudes, Jesús les enseñaba que la fe era la puerta que permitía que Dios obrara a través de ellos. No era una fuerza propia, sino una entrega al poder divino que actúa en aquellos que creen. Los discípulos aprendieron así que la fe era la base de su misión y de su vida espiritual. A través de la fe, comprendieron que no enfrentaban el mundo solos, sino en comunión con Dios, quien era capaz de hacer infinitamente más de lo que ellos podían imaginar. Con cada enseñanza, Jesús reforzaba la importancia de la fe como un vínculo sagrado que los unía a la voluntad y al amor de Dios, un secreto que solo los que se atrevían a confiar plenamente podían experimentar en toda su magnitud. Una de las revelaciones más enigmáticas que Jesús compartió en secreto con sus discípulos fue la importancia de la humildad como esencia de la grandeza en el reino de Dios. Esta enseñanza iba en contra de los valores del mundo, que exaltan el poder, la fama y la autosuficiencia. Jesús les mostró que en el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en imponerse ni en ser el primero, sino en ser el último y servir a los demás con un corazón puro. Esta fue una lección difícil de aceptar para sus discípulos, quienes en más de una ocasión discutieron sobre quién de ellos sería el mayor. En esos momentos, Jesús los corregía con paciencia, ayudándoles a comprender que el reino que él traía era diferente a cualquier estructura de poder conocida. Jesús les enseñó que la humildad no era debilidad, sino una manifestación del verdadero poder. El acto de lavarles los pies a sus discípulos durante la última cena fue un ejemplo impactante de esta verdad. En una sociedad donde este tipo de tarea era realizada únicamente por los sirvientes, Jesús, su Maestro y Señor, se arrodilló ante ellos para realizar este acto de servicio. Les demostró con su ejemplo que la grandeza en el reino de Dios se mide por la disposición a servir sin buscar reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Les enseñó que la humildad no se trata de pensar menos de uno mismo, sino de pensar menos en uno mismo, poniendo las necesidades de otros antes que las propias. Esta enseñanza sobre la humildad también estaba vinculada a la relación con Dios. Jesús les explicó que el Padre no resiste a los humildes, sino que les concede gracia, porque la humildad abre el corazón a la acción divina. Cuando una persona reconoce sus limitaciones y se presenta ante Dios con un espíritu humilde, permite que Él actúe en su vida. La autosuficiencia y el orgullo, en cambio, son barreras que impiden recibir la ayuda divina. Jesús quería que sus discípulos comprendieran que solo al reconocer su dependencia de Dios podían recibir el poder y la sabiduría para cumplir su misión. En lugar de confiar en sus propias fuerzas, debían depender de la gracia y guía de Dios en todo momento. Además,
Jesús les enseñó que la humildad era un arma espiritual poderosa contra el enemigo. El orgullo es una de las principales causas de la caída, como ocurrió con Lucifer, quien, en su arrogancia, quiso igualarse a Dios. Al enseñarles a ser humildes, Jesús les estaba dando una protección contra las tentaciones que el poder y la autoridad podrían traerles en el futuro. La humildad era, en este sentido, un escudo que los mantenía centrados en su propósito y alejados del egoísmo y la vanidad. Era una forma de recordarles que ellos no eran los protagonistas de la obra divina, sino instrumentos de un plan mucho mayor. Jesús también enfatizó que la humildad atraía la verdadera paz interior. Cuando una persona se libera de la necesidad de competir, de demostrar su valía o de buscar la aprobación de los demás, encuentra una paz profunda, una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. La humildad les permitía descansar en la seguridad de que eran amados por Dios y que su valor no dependía de logros ni de la opinión de los demás. En vez de buscar la gloria, podían vivir en una alegría genuina, confiando en que su identidad estaba segura en Dios. Esta paz, fruto de la humildad, era una de las riquezas del reino de Dios que Jesús quería compartir con ellos. Otro aspecto crucial que Jesús les reveló sobre la humildad fue su conexión con el perdón. Él les enseñó que un corazón orgulloso encuentra difícil perdonar, porque el orgullo se aferra al dolor y a la ofensa. En cambio, el corazón humilde reconoce su propia imperfección y su necesidad de la misericordia de Dios, por lo que está más dispuesto a perdonar a otros. Jesús sabía que la humildad y el perdón serían esenciales para mantener la unidad entre sus seguidores, especialmente después de su partida. Les enseñó que el perdón no era solo un acto de bondad, sino una forma de libertad, un medio para librarse de la carga del rencor y permitir que el amor de Dios fluyera sin obstáculos en sus vidas. Jesús dejó claro que la humildad era la clave para recibir la revelación divina. Aquellos que se consideraban sabios y autosuficientes cerraban su mente y su corazón a las enseñanzas de Dios, creyendo que ya lo sabían todo. Pero los humildes, aquellos que se reconocen como niños delante de Dios, eran quienes recibían sus misterios más profundos. A sus discípulos, les dijo que Dios había ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, pero las había revelado a los pequeños, aquellos que tienen un corazón sencillo y dispuesto a aprender. Jesús deseaba que sus discípulos mantuvieran siempre esa actitud humilde, pues sólo así podrían seguir creciendo en su conocimiento de Dios y en su relación con Él. Así, Jesús les mostró que la humildad no era solo una virtud más, sino el fundamento sobre el cual construirían su vida espiritual y su misión en el mundo. Esta enseñanza sobre la humildad transformó profundamente su forma de ver a Dios, a los demás y a ellos mismos, y les permitió comprender que la grandeza en el reino de Dios no reside en el poder, sino en el amor y la disposición a servir. Para finalizar, hay una última enseñanza, un secreto crucial que Jesús compartió solo con sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo. Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y también sabía que, al partir, sus seguidores necesitarían un guía, una ayuda constante que los fortaleciera y los llenara de poder para cumplir su misión. Esta promesa del Espíritu Santo no era solo un consuelo para los discípulos, sino una revelación trascendental que cambiaría para siempre su forma de relacionarse con Dios y con el mundo. Jesús les explicó que el Espíritu Santo sería el consolador, el maestro y la fuerza que los sostendría en medio de la adversidad. Les prometió que el Espíritu de Dios no solo estaría a su lado, sino que viviría en ellos. Esta fue una verdad revolucionaria, porque en la tradición hebrea, el Espíritu de Dios había descendido sobre profetas y jueces para misiones específicas, pero nunca había habitado de manera continua en las personas. Jesús les mostraba que, en esta nueva etapa, la presencia de Dios sería constante y estaría accesible para todos los que creyeran en Él, sin importar su lugar o situación. Este Consolador, les explicó Jesús, no solo les daría fuerza en los momentos de debilidad, sino que los guiaría hacia toda verdad. Jesús entendía que los discípulos no podrían recordar o comprender plenamente todo lo que les había enseñado mientras estuviera con ellos, por lo que el Espíritu Santo sería quien les recordara sus palabras, quien los iluminara y les revelara los misterios de Dios en toda su plenitud. Jesús quería que comprendieran que, aunque Él ya no estaría físicamente con ellos,
a través del Espíritu Santo, seguiría presente en sus vidas de una forma íntima y poderosa. La promesa del Espíritu Santo también era la promesa de poder espiritual, el poder necesario para sanar, para enseñar y para hacer milagros en su nombre. Jesús les dijo que recibirían poder desde lo alto y que este poder no era un poder humano o físico, sino una fuerza espiritual que provenía directamente de Dios. Los discípulos entendieron que, a través del Espíritu, serían capaces de hacer las obras que Jesús había hecho e incluso mayores, no por mérito propio, sino porque Dios obraría a través de ellos. Jesús estaba otorgándoles una responsabilidad y un privilegio inmenso, ser sus representantes, sus manos y su voz en la tierra. Otra parte importante de esta revelación fue el fruto que el Espíritu Santo produciría en ellos. Jesús les explicó que el Espíritu transformaría su interior, ayudándolos a vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y dominio propio. Estas cualidades no serían meros rasgos de carácter, sino el resultado de una vida llena de la presencia divina. Les enseñó que el Espíritu no solo los capacitaría para enfrentar retos externos, sino que los guiaría hacia una santidad y una integridad interna, hacia una vida reflejo del corazón de Dios. Jesús también les advirtió que el Espíritu Santo los llevaría por caminos de sacrificio y entrega, y que el mundo no siempre entendería esta comunión íntima con Dios. Les advirtió que enfrentarían oposición, que serían incomprendidos y rechazados, pero que no estarían solos, porque el Espíritu estaría con ellos en todo momento. Esta advertencia no era para desanimarlos, sino para fortalecer su convicción y prepararlos para lo que vendría. Jesús les mostró que el Espíritu Santo sería como una llama ardiente en sus corazones, una luz que les daría valentía y perseverancia cuando los tiempos fueran difíciles. Por último, Jesús les dejó claro que el Espíritu Santo sería el vínculo de unidad entre ellos. Los discípulos provenían de diferentes orígenes y tenían personalidades muy distintas, pero el Espíritu sería quien uniría sus corazones en un mismo propósito y en una misma visión. La unidad en el Espíritu sería una señal poderosa para el mundo, una muestra de que el amor de Dios era capaz de superar cualquier barrera y de crear una verdadera comunidad de fe. Así, a través del Espíritu, los discípulos formarían una familia espiritual, una iglesia unida y dedicada a llevar el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra. En este último secreto, Jesús les reveló la profundidad de su amor y de su confianza en ellos. Al prometerles el Espíritu Santo, Jesús no solo les estaba dando un recurso, sino su misma presencia y esencia divina. Él quería que supieran que nunca estarían solos, que cada paso que dieran, cada palabra que dijeran en su nombre, estaría respaldada por el mismo Dios. Esta promesa no era solo para ellos, sino para todos los que vinieran después, para cada creyente que anhelara vivir en comunión con el Creador. De esta manera, Jesús dejó en sus discípulos un legado eterno, una misión que no podría detenerse porque no dependía de fuerzas humanas, sino del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Con esta promesa final, los discípulos comprendieron que la presencia de Jesús permanecería en ellos para siempre y que, con el Espíritu Santo en sus vidas, serían capaces de llevar el mensaje de amor, perdón y esperanza hasta el último rincón del mundo. Así concluyó Jesús sus revelaciones más íntimas, sellando en el corazón de sus seguidores la certeza de que el Espíritu de Dios caminaría con ellos, guiándolos y llenándolos de poder, hasta el día en que se reencontraran nuevamente en la gloria del reino de Dios.